A ver, pensemos en esto por un segundo. Una película nominada en los primerísimos premios Oscar. Una cinta tan controversial que la prohibieron y que de repente simplemente desaparece. Hoy vamos a desenterrar la increíble historia de The Racket, un misterio de Hollywood con gángsteres de verdad, corrupción política y, bueno, un tesoro del cine que se creía perdido para siempre. Es que la pregunta es tremenda. ¿Cómo es posible que una película que estuvo en la cima, nominada al premio más importante en el año 1 de la Academia, se esfume por décadas? O sea, ¿cómo pasa algo así? Esa es la pregunta que nos va a guiar en todo esto. Para entender este misterio, hay que empezar por el prestigio que tenía esta cinta. La historia de Rocket no comienza en un callejón oscuro. No. Empieza en la cima de Hollywood, justo cuando todo estaba naciendo. Y cuando digo naciendo, es literal. Estamos hablando del verdadero inicio de todo. The Racket fue nominada a Mejor Película en la primerísima ceremonia de los premios de la Academia, allá por 1929. Esto no es solo un dato de la historia del cine, es que es parte del ADN con el que se fundó Hollywood. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. Mientras sus competidoras, como la ganadora Wings, se convirtieron en auténticas leyendas del cine, The Racket, se esfumó. Se convirtió en un fantasma, una simple nota a pie de página durante casi 50 años. Entonces, la pregunta es obvia. ¿De qué iba esta película? ¿Qué tenía para ser tan potente y al final tan peligrosa como para que la prohibieran en la mismísima ciudad que retrataba? Esta frase del protagonista, el capitán McQuigg, lo dice todo. Es la lucha clásica, ¿no? El policía bueno, el incorruptible, contra un mafioso que se siente dueño del mundo, completamente intocable. La película nos mete de lleno en el Chicago de la ley seca. Ahí, el capitán McQuigg no solo se enfrenta al mafioso Nick Scarsi, no, el problema es mucho más grande. Se enfrenta a un sistema político corrupto hasta la médula que protege al gángster desde las sombras. Y aquí es donde la ficción se empieza a parecer demasiado a la realidad. Resulta que los personajes no eran del todo inventados. Nick Scarsi era un reflejo clarísimo del mismísimo Al Capone. Y el viejo, ese jefe político corrupto, bueno, estaba directamente inspirado en el alcalde de Chicago, Big Bill Thompson. ¡Claro! Con esto se entiende todo. La película no era ficción, era un espejo. Y la imagen que les devolvía era pero tan fea, que las autoridades de Chicago decidieron romperlo. ¿Cómo? Prohibieron la película en su propia ciudad. Así de simple. Una película así de atrevida necesitaba a alguien igual de desafiante detrás de las cámaras. Y ese hombre era una leyenda por sí mismo. Alguien que, de hecho, disfrutaba bastante de la controversia. El productor era nada más y nada menos que el legendario Howard Hughes, millonario, aviador y un productor de cine totalmente rebelde, al que no le temblaba el pulso para arriesgar su fortuna y desafiar a la autoridad con sus películas. Y es que The Racket era puro Hughes, encajaba perfecto con sus otras películas, como Scarface. Demuestra esa fascinación que tenía por el mundo de los gángsteres y su obsesión por llevar al límite lo que se podía o no se podía mostrar en la pantalla. Ok, todo esto está muy bien, pero volvamos al gran misterio. ¿Cómo es que una película tan importante se perdió? Y, lo que es aún más increíble, ¿cómo la encontraron después de tanto tiempo? Es que cuesta creerlo. Por más de 40 años, esta nominada al Oscar era solo un nombre en una lista, un fantasma. Hay que pensar que en esa época los estudios a veces tiraban las películas mudas o las cintas de nitrato se incendiaban solas. Todo mundo la dio por perdida, para siempre. La cronología es alucinante. Se estrena con éxito en el 28, pero para los años 40 ya nadie sabe dónde está. Pasan las décadas, silencio total. Y de repente, en 1976, muere Howard Hughes. Y cuando empiezan a revisar sus cosas, ¿qué aparece? El tesoro, la única copia que sobrevivió de The Racket. Una, solo una. De todas las copias que existieron, solo una sobrevivió. ¿Y dónde estaba? Oculta en la bóveda personal del hombre que la creó. Tenía que ser él, ¿no? Howard Hughes, guardando una copia de su obra más rebelde. Fue sin duda un rescate milagroso para la historia del cine.
Pero bueno, la encontraron. Final feliz y... ¿listo? No, para nada. La pregunta ahora es, ¿qué pasó después? ¿Y cuál es su legado hoy, más allá de ser una historia curiosa? El último capítulo de esta historia es quizás el mejor. Primero, el hallazgo. Décadas después, en 2016, el archivo de la Academia hizo un trabajo increíble y la restauró por completo. ¿Y el resultado? Los críticos de hoy la han aclamado, dándole una calificación perfecta. Pasó de ser una película perdida a una obra maestra redescubierta. Y si queda alguna duda de lo dura que era esta película, solo hay que escuchar su cínica línea final. Es una parodia oscura del famoso discurso de Lincoln en Gettysburg, que resume a la perfección el mensaje demoledor de la película sobre la corrupción. La historia de The Racket tuvo un final feliz, por suerte, pero nos deja con una pregunta que da un poco de vértigo. ¿Cuántos otros tesoros del cine como este seguirán por ahí, perdidos, esperando en silencio en alguna vieja bóveda a que alguien, algún día, los vuelva a encontrar?